que es clima de esta época, empezar a poner claro sobre oscuro. Yo empiezo a mirar algunos TikTok de una cuenta que se llama Indisciplinados. Indisciplinados con una X al final, ¿no? Indisciplinadas, indisciplinados. Que desandan mitos que parecieran que estuvieran instalados en nuestra sociedad. Entonces empiezan preguntando, bueno, ¿quién pagó la deuda de Independiente? Entonces, le preguntan a distintos pibes, pibas, una edad entre 20 y 25 años, entre 18 y 25 años. ¿Quién desendeudó a Independiente? Te dicen Santi Maratea. Santi Maratea, todos aciertan. Te preguntan, bueno, ¿quién? Así dos o tres preguntas de ese tipo. Después se meten en lo político. ¿Quién endeudó a este país? Y todos te dicen Alberto Fernández, Cristina Fernández. Y entonces pasan paralelamente el videíto corto de cuando Macri dice: hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para decir, bueno, el que nos endeudó fue Macri. Ahí tenemos una muestra de cómo nos perforan los medios de comunicación o los medios de confusión, de cómo repitiendo y repitiendo y repitiendo cuestiones inexactas. Los videos existen, Sí. están, pero los comentarios van en otro sentido. Es lo mismo que pasa con la prensa. Una cosa es el titular y otra cosa es la bajada. Como ya está estudiado que muy pocos leemos el artículo, leemos la bajada, lo que hay que impactar es en el titular. Y eso es lo que influye en tantos jóvenes. Y que, mira, la gran mayoría de los jóvenes dice que no lee la prensa y que no se informa por la televisión. Claro, claro. O sea que no es solamente por ese lado por donde se difunden todas estas que no son inexactitudes, son mentiras dirigidas. Nosotros fuimos consumidores de medios de comunicación masivos como fue la televisión, la radio, los diarios. Nosotros digo los que tenemos más de 50. Yo tengo más de 50. Fuimos consumidores de esos medios. Los pibes ya no consumen ni televisión, ni radio, ni diarios. Consumen redes sociales. Entonces, mucho de esa información está atravesada por las redes sociales. Entonces, es en las redes sociales donde trabajan disciplinados, por ejemplo, desandando algunos caminos. Entre esos caminos, digo, que se desandan, que se deben desandar, apareció ahora un video que yo me acuerdo que lo vi como reel, pero no sé si estaba en TikTok también, que no eran ni disciplinados, era no me acuerdo de qué medio o de qué institucionalidad tenía, que habla del INCA, Instituto Nacional de Cines y Artes Visuales, en donde le preguntan a Milei, ¿qué vas a hacer con el Inca? Y Milei dice, lo vamos a hacer desaparecer, lo vamos a sacar, porque es un gasto. Antes de entrar en lo que él dice, digamos que el cine es uno de los grandes medios expresivos de nuestro país. Es tan importante, o más, tal vez, que los libros, que se producen y se editan muchísimos en nuestro país. Una película de cine da la vuelta al mundo en poco tiempo. Y somos grandes exportadores y creámoslo, compremos esa idea, porque de Argentina se exportan guiones, se exportan ideas, se exportan películas y esos son grandes ingresos para nuestro país. Digamos también paralelamente que estamos conviviendo con una larga huelga de guionistas de Hollywood que están disputando las enormes ganancias de los grandes estudios que ganan a partir del trabajo de muchísima gente y que hay una desproporción total entre lo que gana el estudio y lo que le paga a todos estos guionistas que ahora se están enterando que son trabajadores del arte. Bueno, volviendo al Inca, sí. Cada vez que vemos no solamente una película, cualquier producto audiovisual, es casi seguro que pudo realizarse a partir de los créditos, de los subsidios, de la ayuda. Y en el video que vos mencionás, que ahora seguramente lo vamos a colgar, se explica claramente de dónde dispone el Inca de esos ingresos para poder seguir subvencionando la industria y el arte argentino. Es un ente autárquico, no depende de ninguna partida de dinero por parte del gobierno, sino que se sostiene a partir del 10% de las proyecciones de películas o de producciones argentinas, no solamente en el cine, sino también en la televisión. Todo aquello que se proyecta en las plataformas
tributa a ese Inca, que dentro de la normativa dice que no puede gastar más de lo que le ingresa. Entonces no solamente no es deficitaria, sino que no depende de ningún gobierno. Entonces apoyar a la industria cinematográfica, que como vos decís es prolífica, somos una cantera en producción audiovisual, y apoyarla podría ir al cine a ver nuestras películas, ver nuestras películas en Netflix, ver las películas que pasan nacionales en la televisión. Pero que una vez más hablan del desconocimiento y yo no creo que sea un desconocimiento por uno de los candidatos como Milei acerca de quién es el Inca. Me parece que ahí está la intencionalidad de instalar el gasto público como algo innecesario. Y dentro de instalar miradas confusas acerca del gasto público, está la mirada de los gremios y de los sindicatos, porque Patricia Bullrich precisamente elige a los sindicatos como el enemigo a vencer. Hay una lógica ahí del sindicato como enemigo. Pero recordemos esto. Por dos variables, sí. Porque instalan que de alguna manera reciben dinero de todos, cuando en realidad los sindicatos se mantienen con el aporte de sus afiliados, y por violentos. Claro. Y que si revisamos la historia más que reciente y no tan reciente, la violencia nunca ha partido de los trabajadores, más bien somos los trabajadores los que la hemos sufrido y los que hemos puesto a las víctimas. Sin embargo, en su campaña, Bullrich particularmente asocia continuamente la imagen de trabajadores elegidos de secretarios generales, de conductores elegidos por sus afiliados como violentos. Digo, para que quede claro, el Inca no es deficitario, el Inca no depende de ningún gobierno, es independiente de cualquier gobierno, es un ente autárquico. Y los sindicatos también son entes autárquicos al gobierno. Ningún ciudadana sostiene con sus impuestos a ningún sindicato. Nosotros pertenecemos al sindicato docente. Nosotros elegimos las autoridades, que son los secretarios generales, secretario adjunto de nuestro sindicato, a nivel local y a nivel provincial. Y el sueldo de estos sindicalistas, por decirlo de alguna manera, lo pagamos nosotros, que se deviene de nuestro haber jubilatorio en mi caso, o se deviene de los trabajadores activos que eligen pertenecer a un sindicato. Así como a través del sindicato tenemos muchísimos otros beneficios. Sí, ni hablar de eso. Pero que de alguna manera la presencia de un sindicato es la posibilidad de que el trabajador se enfrente de igual a igual o luche de igual a igual por sus derechos frente a una empresa que es mucho más grande en magnitud y tiene muchas más las de ganar que si fuesen los trabajadores a solos pelear su sueldo. Y de hecho está pasando que en todos estos trabajos que hoy son buscadísimos, que tienen que ver con el teletrabajo, con el trabajo en casa, en el hogar, a través de la computadora, que no hay posibilidad de que estén sindicalizados. Muchos de ellos no tienen ni aguinaldo, ni vacaciones pagas. Entonces vos te trabajás, te pagan, no trabajás, no te pagan. Ni siquiera el límite horario. Ni siquiera el límite horario. Entonces la presencia del sindicato en realidad va en contra de ese gran mercado de capitales que quieren instalar, o que quiere instalar la derecha, de la mano de Bullrich o de la mano de Milei, para romper con todos los trabajos y con todas las posibilidades de que esos trabajadores sean parte de la ganancia de lo que generan. Porque convengamos que los que generan ganancias son los trabajadores. Por eso se llaman trabajadores. Y los empresarios se llaman empresarios porque son los que manejan la empresa. Pero los que generan la ganancia son los trabajadores. Y un meme que anda circulando hace mucho tiempo que dice: si todos los trabajadores son vagos, a las 5 de la mañana los colectivos, los trenes, los subtes deben ir llenos de ricos. Son tan necesarios los trabajadores como los empresarios que ponen su capital para generar trabajo o para tener una empresa y generar con eso ganancias. Eso no hay duda. No estamos en contra del capital, de ninguna manera. Necesitamos el capital para seguir creciendo, necesitamos la industria para seguir creciendo, pero necesitamos saber qué queremos ser como país. Y la verdad que hoy el único candidato que pone sobre la mesa lo que queremos ser como país, que es Argentina, independiente, soberana energéticamente, con valor agregado en sus materias primas,
donde el trabajador le alcance para comer, para vivir, para tener una vivienda, para vestirse, para irse de vacaciones, tener una educación digna, de calidad, tanto de gestión estatal como de gestión privada, pero con pibes que se formen en robótica, que se formen en las grandes líneas que hay que desarrollar para poder avanzar como país, con una ciencia que nos permita tener un CONICET ganadora del primer premio a la ciencia en Sudamérica, con presencia de la Universidad de Buenos Aires, digo, también reconocida en todo el mundo como una universidad de prestigio. La única forma de llegar a eso es a través de un candidato que es Sergio Massa. El resto propone otra cosa que no tiene nada que ver con esto.